compartido ayer. Tienen, sí, lo que han hecho, dos planes factibles. El criterio para evaluar las alternativas. Bueno, es criterio. A ver, vamos a ver. Esta, ¿no? Es decir, como la justificación de por qué han puesto, digamos, seguimiento a los viajes. Y lo mismo para el segundo, ¿no? Está bien. Eso era lo que quería que vayan un poquito pensando en viendo las opciones. Y vamos a pasar a esta parte. A ver, es un breve resumen. En el manual nuevamente yo los voy a dejar al final, esta parte que he ido completando. El manual ayer habíamos llegado a cierta parte, ¿verdad? Hasta aquí, por aquí. Ahora vamos, en la guía está como una justificación un poco resumida de lo que está en el libro, ¿no? Nos estamos basando en el libro, hay dos libros, en realidad tres, hasta tres, todos ellos están. El tercero no lo he subido, lo voy a subir ahora justo para que puedan ver la parte que vamos a ver hoy. Es una guía un tanto resumida, pero me ha parecido, como les digo, algo que entendible, por eso es que lo he usado. Y ustedes también seguramente van a poder guiarse fácilmente en esta parte, porque hay en la parte de la resolución de problemas es bastante claro. Así que, en resumen, sobre los pasos que se deben seguir, o las fases de estudio de la investigación de operaciones, podemos justo empezar por eso, ¿no? Es la definición del problema. O sea, se habla de definir y delimitar el problema. ¿Cómo obteniendo todos los datos posibles, encerrando eh, en base al criterio de ya que ustedes tienen experiencia, o del investigador, vamos a decirle investigador a quien se hace cargo, ¿no? De analizar el problema y poder plantear una solución. Entonces se define el problema, todas las condiciones, restricciones que hay para construir en un siguiente paso un modelo. El modelo vamos a llamar un modelo matemático, se llama algo así como esto. Es decir, por aquí tenemos más adelante. Algo así como esto. Un modelo donde se identifica cuál es la función objetivo y cuáles son las restricciones. Entonces, a eso es que se debe llegar en este segundo paso. Se debe analizar todas las construcciones de manera ordenada, perdón, las restricciones de manera ordenada para obtener esa función. Luego se plantea la solución, es decir, en función al modelo que hemos obtenido, las condiciones, se va a plantear una solución. No existe dentro de la investigación de operaciones, no solamente un tipo, un método de solución. Una de ellas es la programación lineal, pero ya más adelante en el transcurso del curso vamos a ver cuáles son los otros métodos que nos van a permitir solucionar el problema en función al tipo de problema, ¿no? Puede ser problema de transporte, problema de la dieta, problema de distribución, muchos problemas que vamos a ir viendo. Finalmente, perdón, enseguida es la validación, el siguiente paso. La validación consiste en revisar si la solución que estamos, voy a tomar como ejemplo esto, una gráfica simplemente, si la solución que hemos encontrado es la adecuada, es la óptima, la que se quiere, ¿no? Porque puede haber un montón de soluciones, como en este caso tenemos un espacio de soluciones, ya vamos a llegar aquí, pero este espacio, todas estas y todos los puntos y todas las coordenadas, este es un problema de dos variables, todas responden, pero no todas son óptimas, ¿no? Dentro de la definición de soluciones habíamos dicho que hay las factibles, y dentro de las factibles está la solución óptima. Ya vamos a ver cómo regresar. Entonces, de eso se trata. Y finalmente la implementación de la solución, es decir, ejecutar. Eso ya es quien después de tener la respuesta final va a implementar con quien han solicitado el problema o la resolución del problema, ¿no? Es decir, a ver dónde tenemos un problema. Ya vamos a llegar aquí y ahí vamos a entender un poco cómo
plantea. Es decir, teóricamente hemos obtenido y hemos validado, aquí hemos validado la solución al problema mediante el método que hemos elegido, pero hasta ahí simplemente es teoría, ¿no? Entonces, todo es en papel, pero ya después toca realizar la implementación, es decir, ejecutar lo que se ha encontrado, ¿no? Y ahí seguramente habrá otros pasos de ajustes, de reformulación, porque ya dentro de la metodología de proyectos como tal, si bien hemos seguido unos pasos para encontrar una solución a un problema inicial identificado, puede que necesitemos refinar, ¿no? Ya en ¿cómo les digo? Durante la ejecución o cuando ya se está llevando cualquier resolución de algún problema, cuando ya se está ejecutando, siempre se van a encontrar formas de mejorar, ¿no? Y nuevamente se va a construir, analizar el problema, se va a revisar nuevas restricciones, nuevas condiciones, puede que no hayamos considerado algo y, y necesitamos incluir en la construcción del modelo y seguramente la solución y la solución va a cambiar un poco, ¿no? Se va a ajustar, se va a mover, se va a optimizar más aún. Entonces, todo eso es parte de un proyecto, de la ejecución de un proyecto como tal. No es que sea final o palabra final la respuesta que vayamos a encontrar a cualquier problema en este caso. Siempre es posible mejorar. Bien, entonces dentro de los métodos de solución de un modelo, uno de los primeros y de los más, no más utilizados porque depende mucho de la naturaleza del problema, pero el primero de ellos es la programación lineal. Y bueno, ¿qué es programación lineal? Programación lineal utiliza el modelo que se ha obtenido, algo así como esto, ¿verdad? Esto o algo así, para poder solucionar. Y lineal tiene que ver con que las funciones que se van a utilizar aquí deben ser lineales, es decir, no vamos a usar variables, 3, 4 variables, para eso hay otros métodos. Y incluso cuando se hace una representación gráfica de esta solución, podemos utilizar el plano, por eso es que se llama lineal. Y finalmente, programación no es que tenga que ver algo con computación, del área de ciencia de la computación, sino simplemente es referente a la planeación. ¿Y cómo vamos a planificar la solución del problema y la ejecución como tal de la solución que hemos encontrado? Para esto es necesario que vamos durante el modelamiento de los problemas, vamos a generalmente obtener eh, unas condiciones. Déjame ver un ratito dónde tengo las condiciones y por eso es que yo he puesto aquí este ejemplo. Un modelo generalmente tiene esta característica, es decir, dentro de la programación lineal tiene una función objetivo, les he dicho, y tiene restricciones. Esas restricciones son condiciones, como por ejemplo una de las más conocidas, o de las que implícitamente está la no negatividad, es decir, que las variables que vamos a usar deben ser positivas. Pero bueno, volvamos aquí y por qué necesitamos entender esto. Estos simplemente son desigualdades, un sistema de desigualdades con dos variables. ¿Ya? Y es necesario que podamos resolver este sistema, para poder resolver el problema de programación lineal. Y en este caso, ¿cómo vamos a resolver esto? Primero, veamos, a ver.
Voy a compartir esto. Ya esto también lo voy a poner, pero para no estar escribiendo todavía. Cada uno de estos es una desigualdad, y si resolvemos en el plano, no sé si se acuerdan de resolver no sé si en cálculo 1, quizás en cálculo 1, sí, incluso en geometría. Pero para poder encontrar la solución de este problema, ah, vamos inicialmente por algo más sencillo. Podamos entrar en materia de eso. A ver, lo que quiero ver ahorita es donde tengo aquí. Voy a abrir una pizarra. Ustedes pueden ver a la pizarra, algo me dice que no puedo ver. Ahora sí. Pueden ver, ¿no? Entonces, algo muy simple, una desigualdad, por ejemplo, x mayor a 3. Si graficamos en el plano, en la recta, tenemos aquí 0 y tenemos aquí 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto nos indica que el espacio de soluciones para esta desigualdad viene en ese sentido, ¿no? Es decir, todo es el infinito positivo, ¿no? Esto nos indica. Y si tuviéramos mayor o igual, entonces x mayor o igual a 5, por ejemplo, igual lo mismo tenemos, y tenemos el 0 por ahí, el 5 por aquí, y el espacio de soluciones para esta va a ser en este sentido, ¿no? Es lo mismo, pero en esto que tenemos aquí, pero está considerando ahora dos variables, ¿no? Es decir, en el plano, ya no es en una sola dimensión, sino en dos dimensiones. Entonces, ¿cómo será la solución en ese caso? En este caso, cuando ya tenemos dos variables, la solución implica que usemos el plano, en X y en Y. Creo que mi mouse está fallando, pero ya. Y entonces, ya no vamos a tener simplemente un punto, sino un punto, una ecuación que puede ser representada, digamos, una función lineal de este tipo. Y dependiendo el mayor o el símbolo de desigualdad, puede ser mayor, menor, la solución podría ir ya sea en este lado, digamos que es en este sentido, es decir, tenemos una desigualdad, esa es una línea una función de x, esta, pero en algún momento ha cambiado y ya no es simplemente una línea, sino es una desigualdad, es decir, una región, entonces mayor. Por tanto, todos estos puntos, los que están en este lado del semiplano que ha generado esta desigualdad, van a ser solución para para una de estas vamos a plantear. Entonces, ahorita lo que quisiera es que vayamos con este ejemplo, vayamos graficando esto, llegamos a esto. ¿Cómo llegamos a esto? Lo primero es graficar, o sea, convertir en una igualdad. Entonces, lo primero para graficar déjenme anotar en un notepad. Lo mejor en la guía, porque así la guía, eso se lo voy a pasar.
Bueno, tenemos un sistema, pero aquí no tenemos los pasos. Ahora mismo vamos a hacer los pasos. Entonces, esto ya es parte de la solución factible. Entonces, lo que quiero aquí aumentar son los pasos para resolver. En ecuaciones o de desigualdades, ¿no? Vamos a ver. Entonces, así de manera resumida, como les digo, en esta guía que les voy a mandar, está también todo eso, ¿no? De hecho aquí tenemos, ya no necesito escribir. Pero vamos a resumir. Como yo les voy a pasar esto, vamos a resumir. Entonces, lo primero es despejar la desigualdad. Bueno, hay dos formas. Para graficar, lo primero que tenemos que obtener es la recta. Y en este caso, por ejemplo, de 2x podemos tener, primero, convertir una desigualdad, cada desigualdad, en igualdad. Es decir, tenemos, si tenemos 2x más 3y, vamos a insertar así, mayor a menos 3. Entonces, para convertir, lo que hacemos simplemente es reemplazar, en vez de poner mayor o igual, tenemos, déjenme copiar esto, y vamos a poner a igual, simplemente eso. Y así para cada uno de ellos. Segundo, entonces es graficar la función lineal o la... Eso ya saben de memoria. Entonces se grafica. Tercer paso, necesitamos bueno, me he saltado algo. Lo que necesitamos hacer es despejar la variable y. Despejar y. ¿Para qué? Para obtener algo como esto. A ver, si despejamos y en esta, nos interesa en esta, como dice el guía, para que vayan siguiendo. ¿Qué va a ser y? Si despejan esto, y va a ser igual a menos 3 menos 2x, todo esto dividido entre 3, ¿verdad? Bien, una vez que tenemos por ahí, necesitamos esto, y una vez que hemos graficado en el plano, la solución a este semiplano, la solución a esta desigualdad, ¿dónde está? La región hacia donde apunta la desigualdad. Quiere decir eso, que si por ejemplo aquí tenemos y mayor o igual a toda la recta que hemos obtenido aquí. Vámonos aquí al tablero. Y como esto, ¿no? Entonces es mayor a todo esto. La solución está, si hemos obtenido y mayor igual a esta, ¿no? Y mayor o igual a la función es esta, la línea. Entonces la solución irá en este sentido, ¿no? Si fuera menor el símbolo, entonces la solución iría en el otro sentido. De esa forma, entonces debemos hacer para cada uno. ¿Ya? Entonces yo les pediría que ustedes ahora en su cuaderno vayan resolviendo esto, siguiendo estos pasos, ¿no? Primero pueden seguir estos pasos, cambiar en una igualdad, graficar,
en un solo plano, ¿verdad? Los tres. Y después despejar la variable y ver hacia dónde apunta cada solución. El resultado final de esto lo vamos a analizar una vez que lo tengan. ¿Está claro? Sí, Sí, Inge. ingeniero. Ok, entonces, a ver, les espero. Ustedes tendrían que tener una gráfica muy similar de hecho, igual a esta. Así que les voy a dejar con eso, ya en un solo plano. Y vamos a ver por qué está pintado. Así que les doy unos minutos para que puedan realizar esos cuadernos.
¿no? Sí, sale igualito. Ya, entonces, ¿qué me dice por qué está pintada en este lado, esta parte central? Porque hay un triángulo. Recuerden que para la gráfica de ejemplo que hemos hecho, en este caso, la solución apuntaba hacia un lado, ¿no? Es decir, que teníamos una recta y en función al símbolo mayor, en este caso, entonces indicaba que la solución va a ese lado. Y para probar podemos tomar un punto, ¿no? Un punto aquí cualquiera. ah, Punto muy arriba si quieren, dependiendo cuáles son estos puntos. Pueden tomar un punto aquí arriba y reemplazar en la desigualdad, en esta, en la inicial, y ver si se cumple, ¿no? Si se cumple, si se mantiene la desigualdad. Si es así, entonces estamos bien, la solución es a ese lado. Y lo contrario es que en el otro lado, si reemplazamos un punto que está fuera de esta área que hemos identificado, entonces no se va a cumplir la desigualdad. Bueno, si ustedes tienen las tres líneas, las tres funciones, la primera, no es exactamente esta, a ver. Sí, la primera tendría que ser esta, ¿no? La que pasa por el punto -2. En este lado, o cerca -2, no sé no exactamente. Ya. Ustedes también pueden compartir, ¿no? Alguien. No, no, pero no lo han hecho no han hecho en su cuaderno, ok. Entonces, suponiendo que la primera función es esta de aquí. Vamos a anotar, a ver, déjenme anotar. Ok, no tengo colores. Círculo, colores. Ah, no, no me permite. Vamos a enumerar en nuestras funciones y vamos a poner la uno, la 2 y la 3 en este orden, ¿ya? Entonces la uno, eh, la uno que en realidad vamos a llamar la recta R, que va a ser esta. La 2 S y la 3 T. A ver, tenemos. Esta tendría que ser la S, ¿verdad? Y esta tendría que ser la T.
Ahora, ¿por qué este triángulo les decía? En la recta R, si hacemos el despeje de la función, vamos a tener algo como y mayor, ya habíamos puesto hace rato, a menos 3 menos 2x entre 2. Es decir, que y es, es mayor, o sea, la solución de y es mayor a la recta que se había planteado. Entonces, en el caso de R, la solución va hacia arriba. Voy a poner unas flechitas que indican que la solución a este sistema o a esta desigualdad va hacia arriba. Tanto en el caso de S, si despejamos, y eso yo les pedí que hagan, si despejan S, por ejemplo, S vamos a tener que es mayor a 2x menos 9. En el caso de S, tenemos S. No, no es mayor, tendría que ser menor. A ver, si despejamos, aquí tenemos 9 menos 2x, tenemos me y cambia el sentido. A ver, tenemos 9. No, ese tendría que ser esto. A ver, resolvamos mejor. Eh, a ver, tenemos menos 5y, vamos a dejar aquí. Mayor o igual a 5 menos 2x, ¿verdad? Y si cambiamos el sentido, vamos a tener y 5y menor o igual a 2x menos 5. Y ya dividiendo, vamos a tener esto entre 5 y esto va. Ok, vamos a tener y menor, es decir, menor que la línea, que la recta, ¿no? Y en el caso de la t, la recta es esta. ¿Qué significa que sea menor? Que la solución va a ir hacia abajo, ¿no? Porque el eje y está en ese sentido. Oh, entonces la solución va a ir de t hacia abajo. Y si se fijan ahora, las soluciones van en el sentido de que van a encerrar en este triángulo. Entonces el objetivo de este sistema de encontrar un área en común para las tres desigualdades. Ya, disculpen que se me ha hecho un poco complicado aquí, yo voy a tratar de ordenar un poquito más. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso aquí? El siguiente paso es identificar estos puntos de cruce, estos puntos de intersección. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo harían eso? ¿Cómo identifican estos puntos de intersección? Que vamos a llamar punto A, cualquiera que sea, ¿verdad? Punto A, punto B y punto C. Lo que simplemente harían es resolver, ¿no? La igualdad, esta es una ecuación, tenemos dos ecuaciones y vamos a encontrar el punto común al intersectar. A ver, les dejo entonces eso también y encontramos el punto B. Bueno, los tres puntos basados en esta desigualdad. Voy a tratar de hacer eso. A ver.
tenemos esto, por ejemplo, si hemos cambiado 2x más 3y igual a menos 3, y esta es la R, esta es la S, 2x menos y menos 9 igual a 0, y tenemos la T como 2x menos 5y menos 5 igual a 0. De acuerdo a la gráfica que teníamos aquí, el punto A resulta de la intersección este de aquí entre T y S, ¿verdad? Entonces es entre T y S. El punto B, que es este, tenemos entre la intersección de S con R. Y el punto C es la intersección de... mil disculpas por todo esto, pero ya voy a tratar de usar otra herramienta. El punto C entonces es entre T y R. Ok. La forma de resolver es la que ya conocen, me imagino. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos despejar para tener X a un lado o Y de cualquier modo. Entonces el R podemos transformar, como ya decimos, ¿no? X o Y, perdón. Y es igual a menos 3 menos 2x entre 3. S, vamos a igual del mismo modo reemplazar, y vamos a tener Y es igual a 2x menos 9. Y T x menos 5 entre ya, 5, ya. Entonces volvemos para obtener A, habíamos dicho es T y S. T y S son estos dos. Lo único que vamos a hacer es reemplazar los valores de Y. 2x menos 9 es igual a T y S. T y S los dos. Aquí va a ser 2x menos 5 entre 5. Si resolvemos esto, vamos a llevar aquí, vamos a tener 10x. 9 por 5, 45. Y aquí vamos a tener 2x menos 5. Haciendo la operación, esto es 45. Ya directamente vamos a tener 10x menos 2x, vamos a tener 8x. Este pasa aquí con positivo, ¿verdad? Y vamos a tener 45x positivo menos 5, vamos a tener 40. Y aquí podemos directamente 40 entre 8, 5. Este valor para el punto A podemos reemplazar en cualquiera de estos, en cualquiera de T o S, donde resulta más fácil, para obtener el valor de Y. X5 en T o S. Aquí. Vamos a reemplazar aquí. Vamos a tener 2 por 5, 10, menos 1, 9. Y va a ser 1. Entonces, eso nos dice que el punto A, el punto de intersección A,
tenemos 5 en X y 1 en Y. Si volvemos a la gráfica, 5 en X, 1 en Y. 5 en X, 1 en Y tendría que ser este, el punto A, que habíamos señalado aquí como el punto A. Entonces, de ese modo vamos a encontrar los otros puntos. Ustedes pueden encontrar esos puntos, el resto, la ABCD. Esos nos van a ser útiles más adelante cuando estemos encontrando la solución óptima. Que recuerden, ahora para este sistema, todos los puntos que están encerrados en este triángulo son soluciones a esta desigualdad. Es decir, si ustedes agarran un punto de aquí adentro, un punto X, Y, en cualquiera de esta región, y reemplazamos aquí, va a resolver, o sea, va a hacer que se cumpla este sistema de desigualdad. Y los puntos que están en los extremos, el A que hemos encontrado, lo mismo, ¿no? Es decir, el punto de intersección de A, reemplazamos aquí y va a hacer que la desigualdad o el sistema se mantenga, es decir, no haya cambios, se mantengan todas las desigualdades de cada una de las ecuaciones, o desigualdades, perdón. Y en el caso contrario, si tomamos un punto fuera de cualquiera de esta región, no se va a cumplir lo que aquí se tiene. Entonces, esa es la primera, digamos, el primer tipo de ejercicio que es necesario conocer para poder resolver un sistema de programación lineal. Aquí les voy a dejar algunos ejercicios. Quisiera que lo hagan ahora, como de práctica, y a modo que veamos que se ha entendido todo en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Fíjense que aquí tenemos 2. Entonces, en este 2, si bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí ya no vamos a tener un triángulo en este ejercicio. Vamos a tener un área abierta, ¿verdad? Porque no se va a cerrar. En este caso sí vamos a tener un área que sí se va a poder cerrar. Entonces, podríamos, por favor, podrían trabajar con uno de estos ejercicios. Ahora, vayamos por el B y vamos a encontrar cuál va a ser la solución. Y entonces, lo que se pide de esto es realizar la gráfica y encontrar los puntos de intersección. Ok, entonces les dejo con esto. 5 minutos para que después revisemos. Vamos a crear uno nuevo aquí. Ya, vamos a copiar aquí esto. Vamos a llamar esto la recta R más 5Y menor a 150.
Lo que hacemos, es decir, una vez de tener la gráfica, es vamos a despejar el valor de y en esta desigualdad. Entonces aquí vamos a tener 5y menor o igual a 150 menos 3x. Y seguimos despejando, vamos a tener y menor o igual a 150 menos 3x entre 5. Bien, entonces, ¿qué nos indica esto? Que para la recta R, la región solución, o sea, el semiplano solución solo de la recta, es decir, si tenemos algo así, a ver, no sé en qué sentido está esta desigualdad, a ver. Suponiendo que está en este sentido, R. El eje Y es este, ¿verdad? Y este es el eje X, sobre el que hemos trabajado. Si fuera en este caso, si fuera este es el caso, nos dice que la solución, o sea, Y está debajo, es menor a la recta. Por lo tanto, si este es el eje Y, ¿dónde están los valores menores a esta recta? Hacia abajo. Si fuera esta la recta, ¿no? En cualquier otro caso, siempre la recta que ustedes vayan a encontrar hace una intersección con el eje Y. En cualquier punto, ya sea inclinado, ya sea en el otro sentido, siempre hace un corte en el eje Y. Y el área, entonces, dice que para esta recta R está por debajo, o sea, en el sentido menor de la recta que han encontrado, o sea, hacia abajo. ¿Ya? Esto es para el R. Y vamos a ver para el otro. Para el S, vamos a lo mismo, 3x más 3y menor o igual a 120. Esto tendría que ser muy parecido. Aquí igual despejamos 3y menor o igual a 120 menos 3x. Y tenemos y igual menor o igual a 120 menos 3x entre 3, ¿verdad? Entonces lo mismo. Si tuviéramos la recta, vamos a hacer un ejemplo. En este caso es en ese sentido. ¿Qué tal si estuviera en este sentido? Por ejemplo, ahí, si esa fuera la recta. Lo mismo, el eje Y, como está aquí, y el eje X, la solución para esta desigualdad dice que es menor a la recta, es decir, igual hacia abajo. ¿Cuándo la solución sería hacia arriba? Cuando eso sea mayor, porque los mayores están a este lado, ¿no? Hacia arriba. Positivos y negativos. Pero en este caso nos dice que es menor a toda la recta. La recta es esta, por tanto la solución va a venir en este sentido, de toda esta región. Ahora lo que ustedes tienen que ver es dónde se delimita, dónde juntando las dos, este decíamos aquí, ¿no? Esto está marcado, toda esta región es la solución. Y lo que ahora ustedes tienen que hacer es, en una sola gráfica, unir los dos y ver dónde se coinciden en las regiones. Real, donde vamos a utilizar todo esto, ¿ya? Pero como estamos en hora de desayuno, vamos a tomarnos un break porque vayan a desayunar. 10 a 15 minutos, volvemos para empezar ya con el análisis del problema. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda antes de irnos en esta parte? Disculpen que haya tenido eso. En los ejercicios estos, la forma de representar un sistema de desigualdades,
¿dónde está? Esto, ¿no? Un sistema de desigualdades y llegar a esta solución, ¿no? Este tipo de solución gráfica. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda todavía? Si tiene alguna duda, hábleme para que revisemos. Y si no, bueno, ya todo bien. Inge, disculpe, Sí, sí. ¿y el examen cuándo va a ser? Ah, todavía no sé cómo recién hemos empezado. Déjenme revisar y hablar. El examen va a ser junto con, eh, de acuerdo a la fecha que establezca coordinación, ¿no? Porque ustedes saben que en un solo periodo se debe tomar los exámenes, es decir, en un rango de días. Así que nosotros vamos a ajustarnos a eso y vamos a ver también que no choque con su otra materia, quienes tienen. Pero el examen, la fecha del examen debería estar en el calendario. No tengo ahorita a la mano el calendario y vamos a ir revisando el calendario del curso de verano. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, entonces nos vemos más rato. Libros, para que ustedes también puedan hacer seguimiento. Ya está en la carpeta del curso los dos libros que estamos manejando. Me queda subir este otro, donde está la parte que hemos visto hoy, relacionada a cómo graficar, cómo encontrar las áreas factibles o soluciones y los puntos de intersección. Y también tiene algunos otros problemas. Entonces yo les voy a subir esto para que también puedan revisar y tengan suficiente material de consulta. Entonces, veamos, vamos a analizar este problema que lo vamos a resolver con programación lineal. Y hasta aquí es toda la información que se ha obtenido, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? A ver, veamos un poco de contexto. Ready-Mix es un nombre de una empresa cualquiera y esta empresa fabrica pinturas, ¿no? Pinturas en base a materias primas. Entonces aquí hay un cuadrito que nos dice qué cantidad de materia prima necesita para fabricar dos tipos de pinturas. Entonces vamos a hacer énfasis en dos tipos de pinturas que plantea el problema, para interiores y para exteriores. Y para ambos utilizan dos materias primas y no dice exactamente cuáles, simplemente dice materia prima 1 y materia prima 2. Y en esta tablita nos da más información. Por ejemplo, la cantidad en toneladas, está hablando en toneladas, de materia prima para producir pinturas para exteriores. ¿Qué nos dice aquí? Que tenemos para la materia prima 1 necesita para exteriores toneladas y 1 tonelada de materia prima 2. Eso es por tonelada de producto que se va a fabricar. Y la pintura para interiores por tonelada de producción necesita 4 de materia prima 1 y 2 de materia prima 2. Ahora, tenemos otro dato que es la disponibilidad diaria máxima en toneladas también de esta materia, de cada una de las materias primas. Es decir, solo disponemos de 24 toneladas diarias para fabricar la cantidad que estamos buscando. Ahorita vamos a ver qué es lo que estamos buscando, o cuáles son las variables que vamos a encontrar y determinar. Y en cambio, para la materia prima 2 solo se dispone de 6 toneladas diarias. Entonces no podemos pasar en la producción ya sea de pintura para exteriores e interiores, no podemos pasar sumados de esta cantidad. Ahora, hay un dato más que nos dice la utilidad por tonelada en miles de dólares es de 5, o sea, 5,000, ¿no? $5,000 que se tiene en utilidad para cuando se produce la pintura para exteriores. Y la utilidad
de producción, o por la producción de pintura para interiores es de 4.000 en este caso, ¿no? Porque está en miles. Hay otras como condiciones que se han generado y nos dice que en una encuesta de mercado indica que la demanda diaria de pintura para interiores no puede exceder la de la pintura para exteriores en más de 1 tonelada, ¿no? ¿Cómo se plantea eso? Más adelante vamos a ver. La idea es que se entienda la condición. Entonces dice, la demanda diaria de pinturas para interiores no puede exceder la de exteriores en más de 1 tonelada. Y por otro lado, hay otra condición. Dice que la demanda diaria máxima de pintura para interiores es de 2 toneladas. Es decir, el mercado requiere 2 toneladas de pintura para interiores. Eso implica que si fabricamos más de eso, o sea, si producimos más de 2 toneladas, no se va a vender, se va a quedar en stock y no es lo óptimo, no es lo que se busca. Ahora, ¿qué es lo que busca Ready-Mix? Se propone determinar la mejor combinación óptima de pinturas para interiores y exteriores que maximice la utilidad diaria total. Es decir, ¿cuánto debe fabricar diariamente para que la utilidad pueda ser óptima, se maximice la utilidad? Para que se pueda ganar lo más basados en las condiciones que se tiene. Bien, vamos a ir a la guía. Esa guía está mejor desarrollada. Esto voy a bajar un poquito. Anterior tema. Bien, entonces, para poder resolver con programación lineal dentro del área de investigación de operaciones, ¿qué se tiene que identificar aquí? Primero se debe identificar las variables. Entonces, ¿cuáles son las variables que se tienen que encontrar o que se van a analizar? ¿Qué es lo que queremos encontrar? Si volvemos a la pregunta tendría que estar en alguna parte. Generalmente de los problemas que vamos a ver aquí en el curso, en este curso, y con programación lineal, la pregunta tendría que estar planteada ya sea explícitamente o por ahí medio disfrazada en esta pregunta. Y a ver, de todo esto, ¿qué es lo que tendríamos que encontrar? La mejor combinación óptima de pinturas para exteriores e interiores que se debe producir. Ahorita no sabemos cuánto se debe producir de interiores, o sea, de pintura para interiores, y cuánto se debe producir de pintura para exteriores. Nosotros podríamos, así, por estimación, decir, podríamos producir 1 o 2 toneladas de interiores y 3 de exteriores. Pero eso no, puede que no se sujete a las condiciones que se tienen, ¿no? Entonces hay que estar atentos a las condiciones que se plantean. Ahora, ¿cuáles serían las variables? En este caso, lo que se necesita es determinar las cantidades de estas pinturas. Por tanto, vamos a definir con un nombre o asignarle una variable, ya sabemos, decir que las variables representan algo, ¿no? En este caso, vamos a definir x1 y x2, y x1 va a ser la pintura para exteriores, y x2 vamos a llamar a la pintura para interiores. Podríamos decir Y, podríamos decir A, B, pero en este tipo de problemas nosotros estamos acostumbrados a llamar una variable X, ¿no? Puede ser Y, pero ¿qué tal si aparecen más variables? En este caso, y en programación lineal, algo que me olvidó mencionar, es que generalmente se trabaja con dos variables, ¿sí? Los problemas, y en la vida real no es tan así, pero nos va a ayudar, nos va a dar pie a entender cómo se maneja esto para los problemas o modos siguientes, donde ya se va a usar más variables. Pero nos va a interesar ahora
trabajar con dos variables para resolver con programación lineal. Y vamos a llamarlas como x1, x2. En algún momento seguramente x3, x4, x5 ya vamos a usar. Para no usar las letras x, y, z y ya se nos va a acabar, ¿no? Solamente por eso. Entonces, está claro. Lo primero que se debe hacer es identificar las variables y aquí ya tenemos nosotros las variables. x1, que representa la cantidad, toneladas o cantidad. Aquí vamos a poner cantidad para que quede claro. Cantidad es lo que queremos buscar. De pintura para interiores, ¿no? Pintura, vamos a ver, esto más pintura, ya, listo, para que quede bien clarito. Lo siguiente es definir el objetivo, ¿de cuál es la meta? En la pregunta también está. Y esto tiene que ver con lo que se quiere buscar. Si se quiere buscar una máxima ganancia, minimizar costos, minimizar usos de recursos. En este caso, ¿qué es lo que se quiere? Si volvemos al problema, aquí está, ¿no? Está clarito. Dice maximice la ganancia. Entonces, ¿cómo hallamos eso? O sea, ¿cómo planteamos eso? ¿Cómo formulamos o modelamos este objetivo que se persigue? Aquí está, ¿no? Maximizar. La meta es maximizar, es decir, incrementar lo más posible la utilidad diaria. Estamos hablando diario. Todo esto es en condiciones diarias, ¿no? No es mensual ni nada, es diario. La pregunta misma dice, ¿no? Producción diaria. Aquí está. En función a las variables. Ahora, ¿cómo se obtiene la utilidad? Es decir, si uno vende o produce algo, dos productos en este caso, pero no se sabe cuánto, ¿cómo yo puedo definir cuánto es mi ganancia? Ya, suponiendo, vamos a suponer que X1, que es la cantidad, es de 2 toneladas y X2 es 3 toneladas. ¿Cómo obtengo yo mi utilidad diaria? En el cuadro inicial está la utilidad por tipo de pintura, ¿no? Si se fijan, y está en miles. Para la pintura de exteriores, por tonelada, yo voy a ganar 5.000. Y para interiores, yo, o la empresa en este caso, ya, va a ganar 4.000. Entonces, ¿cuánto ganará la empresa diariamente? ¿Cómo calculan eso? ¿Cómo calcularían? Suponiendo que X1 es la cantidad de pintura de exteriores y X2 la cantidad de interiores, que en ese momento no saben, pero la idea es generalizar todo eso. ¿Cómo obtienen la utilidad o la ganancia? ¿Qué fórmula podríamos aplicar? ¿Qué expresión? ¿Alguna sugerencia, algún comentario? Las utilidades multiplicadas por las variables x1, x2, o sea, sumándolos. Eso, ¿no? O sea, tendríamos que multiplicar la utilidad por cada producto. X1, entonces X1 representa exteriores por 5 y más X2 por la utilidad de la pintura para interiores. Entonces, de ese modo tendríamos la utilidad total, que es lo que la empresa desea optimizar. Entonces, la utilidad para exteriores está dado por 5, que es el costo en miles, por la variable X1, que representa la cantidad de pinturas de interiores, de exteriores, perdón. No hay que perder de vista, ¿no? Aquí ya tenemos X1 es exteriores, estamos bien aquí con el cuadro. X1 es exteriores y vale 5. Sí, aquí está. 5, ¿no? Entonces estamos bien. Este es por cada uno, pero el total sería maximizar
la utilidad que vamos a llamar Z, la variable Z. Maximizar, vamos a, en una sola función, la utilidad es Z. Entonces aquí voy a poner Z, es una función que representa la utilidad. La utilidad general o global de estos dos productos. Entonces vamos a tener ese apunte. Ok. Y como ha dicho tu compañero, la utilidad es la suma de lo que se produce para exteriores por el costo por unidad. Es decir, produciríamos 2 toneladas, por ejemplo, de X1, multiplicamos por 10, entonces tendríamos 10.000 de utilidad, ¿no? Y si producimos, por ejemplo, 3 del X2, entonces tendríamos 3 por 4, 12.000 de utilidad para la pintura de interiores. Y en total tendríamos que sumar ambos. Entonces, eso es lo que representa. Ese es el objetivo, la función objetivo que necesitamos analizar. Una función que nos represente a lo que estamos buscando. Y en este caso estamos buscando cómo maximizar a través de estas variables que vamos a encontrar. Generalmente se da por costos o por totales. Y se encuentra, ¿no? Puede ser maximizar o puede ser minimizar. Ahora, debemos definir, el tercer punto, son las restricciones. ¿Qué condiciones hay en todo el problema? La primera y más clara es, por ejemplo, esta. Que de la materia prima solo tenemos 24 toneladas, ¿no? Para poder producir en el día. Y de la materia prima 2, 6. ¿Cómo expresamos este cuadro que tenemos aquí ya combinado con las variables en una expresión, una condición? No sabemos cuánto vamos a producir de exteriores, pero lo que sí sabemos es que está representado por una variable, ¿no? Que es X1. ¿Cómo expresaríamos eso en una condición, en una expresión? Estos datos que puedan incluir o que puedan considerar la disponibilidad máxima. Podemos hacer un cuadrito aquí. O simplemente ya tomar el total. Vamos a ir aquí. El consumo de una materia prima por ambas pinturas debe ser menor a la disponibilidad de esta materia prima. Esa es la condición. O sea, todo lo que vayamos a consumir en ambas pinturas debe ser menor a la cantidad máxima que tenemos. ¿Y este valor qué significa el 6? A ver qué me hemos dicho que significa el 6. Es la cantidad de toneladas por tonelada que se va a producir para exteriores. Y necesito 6 toneladas de materia prima 1 por cada tonelada que vaya a producir de exteriores. Y si quiero saber cuántas toneladas voy a usar en total para exteriores, ¿qué expresión debería usar? O sea, yo no sé cuántos, pero sé que X1 representa la cantidad. Entonces lo que debo hacer es multiplicar, ¿no? Multiplicar 6 por la cantidad que vaya a producir, porque eso me va a dar el total que voy a consumir para exteriores. Y la pintura para interiores
debo multiplicar por la cantidad necesaria por cada tonelada, es decir, 4. Todo eso no debe superar 24. Es decir, 6, el consumo de la materia prima 1 va a estar representada por 6 por lo que vaya a producir de producto 1, más 4 de lo que vaya a producir por el producto 2, y eso no debe superar a 24. Y el consumo de la materia prima 2, de acuerdo al cuadro, es decir, yo necesito 1 por cada tonelada que vaya a producir. Por tanto, voy a multiplicar 1 por la tonelada, que no sé ahorita cuánto es. Y eso debo sumar con lo que va a requerir la pintura para interiores para producir la cantidad, ¿no? Por 2. Ambos, todo lo que vaya a producir aquí no debe superar en 6. Bien, entonces aquí ya tenemos una restricción y otra restricción. Tenemos 2 restricciones ya identificadas. Luego había otras condiciones más aquí, ¿no? Una encuesta de mercado indica que la demanda diaria de pintura para interiores no puede exceder la pintura para exteriores en más de 1 tonelada. ¿Cómo expresamos eso en una expresión algebraica? A ver, escucho sugerencias. Si traducimos pintura para exteriores para interiores, perdón, como X2, que ya hemos identificado, ¿no? Ya hemos denominado que la pintura para interiores, o sea, la cantidad a producir es X2 y de exteriores es X1. ¿Cómo plantearíamos eso en una expresión? ¿O me están escuchando? Hola. Ok. Ya, pensé que no estaba. Bien. Aquí estamos planteando de esta forma. Llevando un escenario real, ¿qué significa? Que la producción diaria de una pintura no debe exceder a otro en uno. Es decir, que uno puede ser 5, 3 y el otro puede ser 4. Pero no puede ser 3 y 5, porque ahí ya estaría, o 5 y 3. ¿No? Porque 5 menos 3 sería 2 y 2 no es menor o igual a 1.
Por tanto, la diferencia solo debe ser 1, y eso es lo que expresa esta condición, ¿no? Esta restricción. Y la segunda restricción que está también planteada dice la demanda diaria de pinturas para interiores, y para interiores es X2, ¿no? Aquí la tenemos, X2. X2 es la pintura para interiores. 2 toneladas, es decir, no puede ser más de 2, porque ya hemos dicho, ¿no? Si es más de 2 no se va a vender, o sea, la diferencia no se va a vender. Entonces, si se cumple esa condición, no, aquí ya podríamos ver algo, ¿no? Si dice que no puede ser mayor a 2, entonces yo voy a producir 2. Y si dice que la diferencia aquí no puede ser mayor a 1, podría ser 2 o 1, ¿no? Entonces es lo que hay que encontrar, es lo que hay que determinar para que para que se cumpla la condición, es decir, la utilidad sea máxima. Pero veamos, hasta aquí lo único que hemos hecho es traducir todas las expresiones, o perdón, todas las condiciones o restricciones, que es el tercer punto, que se ven. Ya no hay más restricciones, hemos tomado todas. Ahora, ¿cómo ordenamos y cómo planteamos todo esto que hemos encontrado en un modelo? Todo eso se va a traducir en esto. En programación lineal, y un problema de optimización, ya sea maximizar o minimizar, todo problema tiene esta forma, todo modelo debe presentar esta forma, donde se tiene la función objetivo, se tiene las restricciones y se tiene la acción que se debe realizar, maximizar o minimizar. Ahora, si se fijan, vamos a ver, vamos a comparar esto a un ladito con lo que aquí estuvimos revisando. Las variables, hemos definido x1 y x2, están aquí en la función. Y la función, la que hemos definido, está aquí. Y viene como la función principal, la función a optimizar, aquí en este caso, junto con yo lo llamaría el verbo, pero la acción a realizar, ¿no? La optimización, el criterio de optimización. Y las restricciones. Estamos juntando todas las restricciones en uno solo. 6x1 más 4x2 menor a 24. Y x1 más 2x2 menor o igual a 6. La otra que es x2 menos x1 o menos x1 más x2. Esa es una condición que hay que hacer. Hay que mantener ordenadas en una sola fila. Por eso es que se ha cambiado aquí. Es decir, en la misma columna de x1 y las x2 en las otras, si hubiera x3 en otro y así, ¿no? Se va ordenando de esa forma. Luego tenemos esta otra, x2 menor o igual a 2. ¿Y dónde aparecen estas? Estas dos variables, x1 y x2 mayor o igual a 0. Aquí vamos a hacer un apunte. Ya, eso es lo que les había dicho. Una nota. Las variables en la misma columna, ¿no? Cada variable. Cada variable debe ordenarse en la misma columna. Otra cosa que hemos mencionado es que, no sé si lo tengo más aquí abajo, a ver. Déjame ver un ratito. Sí está aquí, pero la vamos a poner aquí mejor. De no negatividad por algún lado. Ah, no, ya las tengo aquí si se fijan. Las restricciones de no negatividad, esas son las que aparecen por defecto. ¿Qué son esas?
Recuerden, ¿qué representa X1 y X2? Representan cantidades que vamos a encontrar, ¿no? Es decir, vamos a encontrar, X1 representa la cantidad de pintura para exteriores que vamos a producir y X2 de interiores. Estas cantidades no pueden ser negativas, ¿ya? Porque sería ilógico que encontremos una cantidad menos 3, por ejemplo, menos 2, menos 1. 0 puede ser sí. Por tanto, estas deben ser mayores o iguales a 0. Es una condición implícita que siempre se debe definir. Aunque no las diga, por eso dice sobreentendido, deben estar en nuestro modelo, y, y deben formar parte de las restricciones. Ya, entonces esa aclaración nomás faltaba. Bien, hasta aquí alguna pregunta. E Inge, si fuera a minimizar, ¿sería al revés? O... Si fuera a minimizar, lo único que cambiaría es esto. Lo único que cambiaría es esto, diría minimizar, y eso saldría del problema, ¿no? En el problema tendría que decir minimizar en algún punto, ¿no? Aquí dice obtener el máximo de ganancia, aquí el problema. Aquí dice máximo, ¿no? Por ahí tendría que decir minimizar. Pero en el modelo, lo único que cambiaría es eso, minimizar solamente. Ya al encontrar la solución final, ahí sería como algo diferente, que es lo que vamos a ver a partir de ahora. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver esto. A ver, ¿cómo vamos a resolver eso? ¿Se acuerdan de esta parte? Es lo que al principio de la clase estuvimos viendo, ¿no? Sistema de desigualdades con dos variables. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Un sistema de desigualdades de inecuaciones con dos variables. Entonces, para resolver este problema, lo que se debe hacer es primero resolver este sistema. Porque lo que queremos encontrar son los valores de X1 y X2. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Mediante el método gráfico. Por eso también es que hemos hecho algo de gráfica. En esta parte vamos a usar el método gráfico para resolver. Así que ahora vamos a resolver. A ver, déjenme aquí ver. Ustedes también ya pueden empezar. Aquí voy a compartir en mi otra computadora donde tengo ya algo más. Oh, justo no se ve bien. Bien. Ok. A ver, vamos a ver. Ahora sí, déjenme. Esto. Ok. Entonces, vamos a mover este sistema, vamos a resolver el sistema. Ustedes ya pueden empezar. Tenemos 6. No, está con 6x1 más 4x2 y esto es menor o igual a 24. Vamos a copiar todas. X1 más 2x2 y este es menor o igual a 6. Luego tenemos menos x1 más x2 menor o igual a 1 y x2 menor o igual a 2. Ahora estas dos condiciones, x1, dice que las dos no pueden ser, o tienen que ser mayor o igual a 0. Entonces podemos desdoblar, podemos poner x1 que tiene que ser mayor o igual a 0 y x2 que debe ser mayor o igual a 0. Ahora el primer paso, habíamos dicho, es
podemos despejar la variable. Vamos a despejar primero. Entonces, el primer paso, ¿qué es lo que he hecho? Entonces, un ratito, estoy aquí. Primer paso, entonces, despejar y. Despejar x2. Una de las variables. Ya, puede ser x1, x2 en este caso. Por otro lado, vamos a nombrar también, pero cuando cambiemos. Lo que quería era hacer que este aparezca arriba. Dame un ratito. Aquí. Ok. Primer paso y aquí vamos. Entonces vamos a tener x2 menor o igual a 24 menos 6x1 y esto entre 4, ¿no? Vamos a despejar esto. x2 menor o igual a 6 menos 2. No, no es menos 2. x2 va a ser igual a 6 menos x1 entre 2. Aquí tenemos x2 menor o igual a 1 más x1. Y aquí ya no es necesario, ¿no? Tenemos x2 mayor o igual a 0. Perdón, mayor o igual a 2. Aquí tenemos, es esto, ¿no? Y tenemos, no, perdón, no es mayor a x2 es menor. ¿Qué pasa? O que coincide con el eje de x2, ¿no? Esta sería la B. Y la W sería la otra, la contraria, esta. Entonces sería la W. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Simplemente hemos graficado. Quizá mi gráfica no está tan precisa, pero al menos nos va a servir para entender. ¿Dudas? ¿No? Seguimos. ¿Cuál es el siguiente paso? Para eso hemos despejado. Si fijan, en el primer paso hemos despejado hacia dónde apuntan en este lado. Este lado. Hemos despejado hacia dónde apuntan las soluciones. Es decir, para la recta R, es X2 o Y en este caso, Y es menor. Por tanto, la recta R, vamos a ver, la recta R, su solución hacia dónde apunta. Vamos a ver, ¿qué color es múltiple? Múltiple color, no, sí nos puede servir, ya. Este también. R nos dice que es menor, fíjense, aquí. Y es menor, es decir, toda la solución de esta desigualdad es menor a la recta. Y la recta es R. Si ponemos x2, ¿dónde serían los valores menores? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo, ¿no? Es decir, la solución para R es todo lo que va hacia abajo. O sea, todos estos puntos que van hacia abajo a partir de la recta son solución de esta primera desigualdad. De esta. Por ejemplo, el 0, 0. Vayamos al 0, 0. Y vamos a reemplazar en esto. Para estar seguros. 6 por 0, 0. 4 por 0, 0. Es menor a 24, sí. Entonces cumple. ¿No? Sí, fácil.
Sencillo, eso es lo que se debe hacer. Un punto que esté superior, por ejemplo, arriba, en el otro lado, el 10-10. El 10-10, si hacemos 6 por 10, 60, 10 por 4 por 10, 40, tenemos 100. 100 es a 24, no, por nada no cumple. Entonces, esa es la condición, ¿no? Entonces, la solución para R va hacia abajo o a la izquierda. ¿Cuál es la solución para S? Lo mismo, ¿no? La recta en S tenemos aquí y su solución va hacia abajo o es menor, es decir, todos los valores menores a la recta. Por tanto, su solución de S irá en este sentido. Para T, lo mismo, dice X2 es menor. Por tanto, ¿hacia dónde va la solución? Este es T, ¿no? Este es T. Bueno, no se logra ver. Entonces T dice que es menor. ¿Hacia dónde va menor? ¿De T hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo también, ¿no? Entonces las soluciones de T van hacia abajo. Las soluciones de U, X2 menor a 2. ¿Cuál es la recta? U es esta, entonces menores. Todos valores menores, o sea, hacia abajo. Y un ejemplo claro, 1, por ejemplo. 1 es menor o igual a 2, sí. Entonces va hacia abajo. Sencillo. X1 mayor o igual a 0. X1, la recta D es esta. Entonces mayor o igual a 0 van hacia la derecha. Sus soluciones. Entonces ya pueden imaginar hacia dónde va la respuesta, ¿no? Hacia dónde va a ir la solución. X2 mayor o igual a 0. X2, que es esto, va a ir hacia arriba. Y esto hacia arriba. Vale. ¿Dónde se está encerrando la solución óptima de este problema? O la solución factible, pero no la óptima. La solución factible se está encerrando, si se fijan, se ha encuadrado en toda esta región. En toda esa región. Y lo siguiente es definir los puntos. Los puntos que se han generado alrededor de esto. Si ustedes recuerdan, cuando hemos hecho el ejercicio anterior, habíamos dicho los vértices o los puntos. Aquí esta región está limitada. ¿Cuántos puntos puede identificar? Yo puedo identificar el primero aquí y le puedo dar un nombre. Puedo dar el punto A aquí. Aquí puedo dar el punto B. Aquí puedo dar el punto C. Aquí puedo dar el punto D. Aquí F o D, E, perdón. Y aquí F. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Y cómo hemos identificado cada punto, la región? ¿Está todo claro? Porque lo siguiente es, a ver, ¿qué dice? Toda esta región, todos estos puntos que están en esta región, delimitado por los puntos A, B, C, D y F, son soluciones factibles del problema. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tomamos un punto aquí adentro, dígame un punto aquí adentro en esta región. En esta región, a ver, no tengo mouse aquí. Aquí dentro, en este punto marcado, dígame un punto. 1,1. 1, 1, ¿no? 1, 1 que está aquí. 1, 1, si reemplazamos primero, en todas las restricciones va a funcionar. Por ejemplo, en el 2, aquí, si reemplazamos 1 más 2 por 1, 2, 3, menor o igual a 6, sigue siendo. 1 menos 1 es 0, va a seguir siendo, y satisface, ¿no? 1 es mayor o menor a menos 2, o a 2, sí, sí, sí. Entonces, esa es una solución factible. Y si llevamos eso al problema, y ahora voy a dejar de compartir esto. Voy a guardar un ratito esto para que, a ver si
si me permite guardar y ya después vamos a cómo se guarda esto. Aquí. Ya, no hay problema. Open. Lo que quiero es guardar. ¿Cómo se guarda aquí? Al objetivo, a este que es el monto objetivo, vamos a tener de ganancia ¿cuánto? No sé si lo tengo copiado esto aquí, pero a ver dónde está. No, no es esto. Ya. El objetivo sería 5 por 1, 5 más 4 sería 9. Entonces la ganancia sería 9, pero como está en miles sería 9.000. 9.000 sería la ganancia utilizando esas dos cantidades, es decir, produciendo una tonelada del X1, del exteriores, y una tonelada del X2. Eso representa el 1,1 que ustedes han dicho. Y eso tendríamos una ganancia de 9. De 9.000. Ahora, ¿qué pasa si tomamos otro punto dentro de esta gráfica? No la tenemos aquí. ¿Cuál otro punto sería aquí? Reemplacemos ese 2,2 aquí. 5 por 2, 10. Más 4 por 2, 8. 18. 18. Comparado con los 9, esa sería una mejor ganancia, ¿no? Mejor utilidad. Pero entonces, ¿cómo vamos a obtener cuál es la mejor solución? Entonces, para eso hay como al menos 3 métodos. ¿Ya? 3 métodos que nos permiten identificar cuáles son los puntos, cuál es el mejor punto, la mejor combinación o el mejor par, si quieren, dentro de esta solución. Pero para eso hay una regla que dice que la mejor solución está en uno de los vértices. Y para eso tendríamos que hallar uno de los vértices. O perdón, hallar todos los vértices. ¿Cuáles son los vértices? Justamente por eso hemos identificado el punto A, B, C, D, E y F. Entonces, yo les dejo como tarea eso, identificar los vértices. Eso los voy a dejar aquí. Los voy a dejar como tarea. ¿Qué van a hacer? Identificar los vértices y van a utilizar un método. Van a utilizar cada uno de los vértices en la función así como hemos hecho ahora, ¿no? Me han dicho 1, 1 y yo he reemplazado 1, 1 aquí y he obtenido una utilidad de 9. Yo he propuesto 2, 2, he reemplazado aquí y he obtenido una utilidad de 18. Y entonces ustedes, después de encontrar todos los vértices, van a reemplazar aquí y de eso van a responder cuál es la utilidad máxima, con cuál de los vértices o de los puntos se obtiene la utilidad máxima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro qué es lo que hay que hacer? Yo en este manual voy a copiar, aquí voy a copiar antes de subir, no, no es esto. ¿Cómo hemos resuelto? Esa pizarrita a mano que hemos resuelto, ¿ya? Para que si no les queda dudas. Entonces lo que van a hacer ustedes de inmediato o después es, entonces aquí voy a pegar yo, pegar el Word del ejercicio
La tarea va a ser entonces encontrar o determinar, ¿no? Determinar, porque ustedes los vértices A, B, C, D, E y F. La solución óptima se encuentra en uno de los vértices. Cuando la región factible es acotada. O en algunos casos también van a ver en el manualcito que les voy a pasar, ahí también menciona que a veces existen soluciones óptimas infinitas. ¿Ya? Y eso se puede encontrar en un lado de la solución. Pero en este caso vamos a analizar simplemente con estos 4. Con estos, perdón, ¿cuántos puntos? 6 puntos que tenemos. Entonces, después de encontrar los vértices, reemplazar en la función objetivo y determinar cuál es el que hace que la función objetivo sea óptima. A la mejor. ¿Cuál sería la mejor? Aquí voy a pegar eso. Aquí va a ser y esta va a ser la tarea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? No, pero hay una pregunta respecto a los que tienen choque. Ustedes tienen que mandarme la lista. ¿Quiénes son? A ver, ¿cómo podemos hacer? Voy a compartir un documento en el Word y voy a pegar el enlace para que ustedes anoten, ¿ya? Ahora me voy a anotar eso como asignación mía. Así voy a crear un Excel compartido, una hoja. Ahí anotan.